Buenas tardes, hermanos. Dios os bendiga grandemente. Espero que todo va bien con cada uno de vosotros. Les extraño mucho y espero que pronto podamos estar aquí reuniendo aquí en la iglesia de nuevo, pero por ahora todavía tenemos que aguantar un poquito más. Estoy esperando que podamos tener nuestros primeros cultos aquí en la iglesia de nuevo el 10 de enero, el 10 de este próximo año aquí en la iglesia. Estoy esperando eso, pero estoy evaluando la situación aquí en Villarreal para estar seguro que podemos hacerlo con cuidado, que podemos hacerlo sin infectando unos al otro y que ese coronavirus está un poco más bajo aquí en Villarreal. Pero vamos a seguir adelante con nuestro estudio de Santiago y estoy esperando que hoy podemos terminar este estudio. Entonces estamos aquí en Santiago capítulo número 5. Santiago capítulo número 5. Y vamos a orar y luego seguir adelante con nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, de nuevo, gracias Señor por esta tarde que nos ha dado. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y por el libro de Santiago que nos ayuda a ser cristianos maduros, Señor. Ayúdanos a poder prestar atención a tu palabra, a Santiago en esta tarde, Señor, que podamos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida para que podamos dar la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú mereces todo. Señor, dame las palabras que necesito para dar esta lección en una manera que cada persona pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. Haga tu voluntad en nuestra vida en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estoy esperando de nuevo que hoy podamos terminar con Santiago y el próximo año 2021, no 2022, 2021 podemos seguir adelante con otros estudios y voy a estar avisándolos en cuanto a qué es este estudio. Pues la última vez que estábamos hablando aquí en el libro de Santiago, estábamos hablando de versículos 10 al 12 y ahí Santiago está mostrándonos que un cristiano maduro es un cristiano con paciencia, es un cristiano con integridad, es un cristiano con carácter en tiempos de sufrimiento y en tiempos de pruebas. Ahora, en versículo número 13, eso es donde vamos a iniciar esta tarde. Versículo número 13, Santiago está cambiando el tema un poco. Él está dejando ese tema de un cristiano maduro, tiene paciencia, integridad y carácter. Y ahora, en versículo 13, hasta el final del capítulo, está diciendo que un cristiano maduro está orando cuando hay aflicciones, cuando hay pruebas, y no solamente cuando hay pruebas, pero cada día, en cada instante, cuando hay pruebas o no, un cristiano maduro está orando, está buscando el rostro de Dios, está pasando tiempo con Dios. Aquí en versículo número 13, la palabra de Dios nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cantad alabanzas. Esta palabra afligida significa sufriendo en circunstancias difíciles. Sufriendo en circunstancias difíciles. Debemos orar por la sabiduría para entender lo que está pasando y luego para responder correctamente en una manera que da gloria a Dios. Es muy fácil, como hemos hablado, de quejar cuando hay pruebas, cuando hay dificultades en la vida. Es muy fácil a quejar. Pero Santiago está diciendo, en vez de quejar, tener paciencia y también orar a Dios, porque Dios tiene el poder para ayudarnos en nuestro tiempo de aflicción y de pruebas. Oración puede quitar la aflicción si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. Pero sí puedo decirte
Que aún si no es la voluntad de Dios, que Dios quita esta aflicción de una vez, yo sé que es la voluntad de Dios que tú y yo recibimos ayuda para pasar esta prueba. Dios estará allí para ayudarnos. En la mitad de la prueba, Dios está ahí cargándonos. Él nos tiene con nuestra mano guiándonos. Si estamos orando a Él, si estamos cerca a Él, Él está ahí ayudándonos. La oración puede darnos la gracia que necesitamos para perseverar la aflicción y ser más que vencedores. La oración puede darnos la gracia que necesitamos. Recuerda Pablo, él tenía, él dice un aguijón en su vida. Él estaba orando a Dios que Dios cambiara la circunstancia de él, pero Dios le dio la gracia que necesitaba para convertir su debilidad en fuerzas. Busca conmigo, por favor, 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Ahí vamos a ver esta historia. Segunda de Corintios capítulo 12, vamos a iniciar leyendo ahí en versículo 7 y leer hasta versículo 10. Dice la palabra de Dios así. Eso es Pablo hablando. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezcas sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mira la respuesta de Dios, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios, el poder de Cristo. Versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, es que cuando estamos pasando por pruebas en nuestra vida, cuando hay algo ahí que no nos gusta, Santiago está diciendo a nosotros que debemos orar a Dios para que podamos recibir la gracia que necesitamos para ser más que vencedores, para cambiar nuestra debilidad a la fuerza que necesitamos para ser más que vencedores en nuestro sufrimiento y persecución. Y de verdad no hemos pasado por persecución todavía, pero si Dios espera, ese tiempo viene. Pero por las pruebas que hay en nuestra vida, Pablo y Silas, el sufrimiento siempre pasa y es fácil quejar. Es fácil quejar, pero solo los cristianos maduros pueden cantar a pesar de la prueba. Debemos cantar cuando somos alegres. Bueno, eso, versículo 13 nos dice al final, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Debemos estar cantando alabanzas a Dios porque Dios es bueno y siempre Él es bueno. Y déjame decirte que aún cuando hay pruebas en nuestra vida, Dios es bueno. Podemos cantar a Dios. Y de verdad, eso nos lleva de nuevo a Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Déjenme deciros, hermanos, es algo increíble a ver, que Santiago empezó con las pruebas en nuestra vida, sabiendo que nosotros como cristianos tendremos aflicciones, tendremos pruebas en nuestra vida, pero podemos tener gozo a pesar de la prueba. Eso, y Santiago, de nuevo, Santiago no está hablando y diciendo que debemos estar regocijándonos porque estamos pasando por la prueba. Eso es una locura, de verdad. Pero Santiago está diciendo que en nuestro espíritu podemos tener gozo, sabiendo que Dios tiene algo bueno para nosotros. Recuerda la historia de Pablo y Silas. Estaban en el cárcel porque estaban dando el evangelio de Dios y estaban en el cárcel sufriendo en persecución. Y ahí en Hechos capítulo 16, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Era algo increíble que Pablo y Silas pudieron cantar aunque estaban ahí en el cárcel, aunque estaban ahí y nadie podía verlos, estaban ahí siendo afligidos, siendo con esa persecución, y aún estaban cantando. ¿Sabe qué? Nosotros como cristianos hoy en día podemos cantar a pesar de la prueba, porque ¿sabe qué? Nuestro espíritu sabe que Dios está en control y Él tiene algo bueno para nosotros. Ahora, Santiago dijo en versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. Haga oración. Y luego en versículo 14, él dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Cuando dice llama a los ancianos, a los ancianos de la iglesia, está hablando del liderazgo de la iglesia. Hoy en día sería el pastor de la iglesia. Llama el pastor de la iglesia. Pero tengo que deciros algo, hermanos, que eso es un punto que me molesta un poco. Porque voy a decirlos por qué. Porque yo como un pastor estoy aquí predicando, dando los mensajes de Dios. Quiero cuidaros y estoy orando por cada persona aquí en la iglesia que está asistiendo a nuestra iglesia, y yo quiero orar efectivamente. Pero la cosa que pasa muchas veces, no puedo decir que es siempre, pero muchas veces, es que cuando hay algo malo pasando en la vida de las personas de la iglesia, todo el resto de la iglesia sabe lo que está pasando, pero el pastor es la última persona que sabe. De nuevo, hermanos, yo oro por vosotros. Yo oro por cada persona. Y si no sé qué está pasando en la vida, ¿cómo es que yo puedo orar efectivamente para vosotros? Hermanos, no me malentiendes. No quiero saber todas las cosas que está pasando en tu vida. Pastor, son las 7:30 en la mañana, acabo de despertarme. Pastor, otro mensaje. Pastor, son las 7:35 y acabo de cepillar mis dientes. No, yo no quiero saber todo lo que está pasando en tu vida en cuanto a eso. Pero cuando hay pruebas, cuando hay enfermedades, cuando hay algo así, yo quiero saber para que puedo orar efectivamente para vosotros. Y si yo puedo hacer algo más, pues lo hago.
Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios aquí en versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, llame el pastor de la iglesia. Estoy aquí para orar por vosotros. Estoy aquí para serviros. Háblame para que puedo hacer lo que puedo hacer. Más que nada, sabe que no soy un hombre rico, no soy una persona que tengo muchos recursos, pero soy una persona que oro. Soy una persona que estoy hablando a Dios y Dios puede ayudarnos. Dios puede ayudarte a ti en tus pruebas, en tus enfermedades. Y si yo sé que estás enfermo o que estás pasando por unas pruebas grandes, yo puedo orar por vosotros. Ahora, vamos a seguir con versículo 15 porque no quiero quedarme ahí quejando y todo eso. Entonces, versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Primeramente, hermanos, tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender que no es la oración del pastor que puede sanar las personas. No es la oración del pastor o del liderazgo de la iglesia que puede perdonar los pecados. Déjame decirte que solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero ¿qué es que puede sanar? La palabra de Dios nos dice, ahí en versículo 15, fíjate, dice, y la oración de fe. Eso es lo que puede sanar. Eso es lo que puede salvar al enfermo. Eso es lo que puede ayudar los hermanos. Eso es lo que puede ayudar a ti y a mí. La oración de fe. La oración de fe. Hay que orar con fe, no dudando nada, hermanos. Tenemos que regresar ahí a Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, pero pida con fe. Dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por un viento y echada de una parte a otro. Dice, no pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios está mostrándonos aquí, Santiago está mostrándonos también que aquí si estás orando y tienes dudas, si estás orando y no sabes si Dios puede o no, déjame decir que la palabra de Dios nos dice que no vas a recibir nada de Dios. Hay que entender que Dios está en control de todas las cosas. Él es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa que Él quiere. Cualquier cosa. Incluyendo dándote la salud que necesitas. Incluyendo dándote la fuerza para ser más que vencedores. Incluyendo dándonos la gracia que necesitamos cuando estamos pasando por pruebas. Santiago dijo la oración de fe. No es la oración del pastor, no es la unción de aceite, es la oración de fe que ayuda. Déjame deciros que desde que el último discípulo de Jesucristo murió aquí en ese mundo, no había ninguna persona que tenía el don de sanar. Ese don ya se acabó. Pero conocemos y servimos el Dios que puede sanar. Y en Él es quien debemos orar. En Él es que debemos confiar. De nuevo, no es el pastor que puede perdonar los pecados tampoco. Yo no puedo perdonar los pecados. Yo puedo perdonar los pecados que tú haces contra mí.
No hay problema, yo puedo perdonarte de eso, pero el perdón mío no te hace nada con tú y Dios. Es el perdón de Dios. Pues cuando peca contra una persona, por supuesto, debe ir a ellos y pedir perdón de ellos. Pero antes de eso, debe pedir perdón de Dios. Porque pecando contra otra persona, primeramente está pecando contra Dios también. Hay que entender eso, hermanos. Pero Dios es la única persona que puede perdonar los pecados. En Marcos capítulo 2, versículo 7 dice, recuerda eso, perdón, eso es la historia cuando Jesucristo sanó el paralítico y los fariseos estaban ahí y aquí en versículo 7 ellos dijeron, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aún los fariseos sabían que solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces, hermanos, debemos orar con fe. De nuevo, yo quiero saber que somos como el pastor y el misionero aquí en Villarreal, en esta iglesia Bíblica Bautista de Villarreal. Yo como pastor quiero saber cuando hay pruebas, cuando hay enfermedades y todo eso. Pero no es las oraciones mías que puede sanarte. Es la oración de fe a un Dios. El Dios que puede salvarte. El Dios que puede sanarte. Es Dios quien puede perdonar tus pecados. Diciendo eso, tenemos que entender que solo porque oramos con fe, no significa que Dios va a sanar tal persona. Solamente porque oramos con fe por fulano, no significa que Dios va a sanarle. Tiene que ser la voluntad de Dios. Y es por esa razón que yo siempre oro que la voluntad de Dios sea hecho en cada cosa. En cada oración, que la voluntad de Dios sea hecho. Porque la voluntad mía no importa. Lo que es importante y lo que nos sirve es la voluntad de Dios. Ahora vamos a seguir adelante con versículo número 16. Versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Mientras que estaba estudiando por eso, yo vi unas notas de la Biblia, de la aplicación de la vida. Y ahí esas notas dicen, Cristo ha hecho posible que vayamos directamente al trono de Dios para pedir perdón, para pedir la ayuda que necesitamos con los pecados que hay en nuestra vida. Pero confesarnos nuestras ofensas unos al otro todavía tiene un lugar importante en la vida de la iglesia. Número uno, si hemos ofendido a una persona, debemos pedirle perdón. Debemos pedirle perdón. Número dos, si nuestro pecado ha afectado a la iglesia, debemos confesarlo a la iglesia públicamente, a la iglesia. No tiene que estar ahí con un micrófono ahí en la calle diciendo públicamente, mira, yo he pecado contra mi iglesia. No, aquí en la iglesia, privado. Si has pecado y afecta la iglesia, puede pararse delante de la iglesia y pedir perdón. Otra manera que eso todavía afecta a la iglesia, si necesitamos apoyo en nuestras oraciones, si estamos luchando contra un pecado que hemos tenido problemas en el pasado y
y todavía está ahí. Y sabe que podemos confesar eso a nuestros hermanos en la iglesia para que podamos tener la ayuda de ellos orando por nosotros y animándonos a seguir adelante. Cuando estamos tentados, ellos están ayudándonos, animándonos a no caer en ese pecado. Hay algo importante que necesito decirlos en ese momento, con ese punto. Si un miembro de la iglesia habla a nosotros confesando sus pecados, déjame deciros, eso no nos da el derecho de salir chismeando. Eso no nos da el derecho de hablar de esa cosa a ninguna otra persona, solamente a Dios. Solamente a Dios. ¿Sabe qué? Ese chisme va demasiado en la iglesia. Yo no quiero ver eso aquí en esa iglesia, hermanos. Chismeando uno contra el otro. O uno con el otro, eso no nos sirve. Es un pecado, hermanos. No necesitamos, no quiero ver eso aquí en la iglesia. Debe hablar solamente a Dios y nadie más. De nuevo, para chismear, es un pecado. Es por esta razón que el versículo dice, la oración eficaz del justo. Piense en eso. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso quiere decir, hermanos, que cuando estamos luchando contra pecados en nuestra vida, no debemos ir a todas las personas, a cualquier persona y decirlos, es nuestra lucha. Porque hay creyentes que son bebés, que todavía van a estar hablando, chismeando. Cuando hay luchas en nuestra vida con un pecado y sentimos que necesitamos ayuda de unos al otro, ¿sabe qué? Debemos buscar las personas maduros espiritualmente. No cualquiera persona. Debemos buscar las personas maduras. Esa es la razón que dice la palabra de Dios cuando están orando. Busca y diga al liderazgo, los ancianos, el pastor de la iglesia. Porque hay demasiado personas aún en la iglesia que son bebés todavía. Y si os dicen cosas en tu vida, pues ellos van a estar hablando. Aunque no tenemos el derecho de hacerlo, van a estar hablando con otras personas fuera de la iglesia. Y déjenme decirles que eso es parte de nuestro testimonio. Debemos amar unos al otro. Y amando unos al otro como cristianos, como miembros de esa iglesia, no debemos estar chismeando unos contra el otro. Debemos, si otra persona nos dice cosas que está luchando en su vida, debemos hablarlo a Dios y a nadie más. Bien, seguimos. Versículos 17 y 18 dice, 17 y 18 dice, perdón. Sí, 17 y 18. Dice, Elías era un hombre justo y déjame empezar de nuevo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí Santiago está dándonos otro ejemplo de Elías. Elías era una persona, era un líder, era un profeta, era una persona santo que estaba tratando de servir a Dios.
Y él oró a Dios que no lloviese. ¿Y sabe qué? No llovió. Dios escuchó la oración de esa persona. ¿Por qué? Porque él era una persona tratando de honrar y glorificar a Dios, tratando de servir a Dios. Recuerda, hermanos, Dios escucha a cada creyente que están andando bien con él. Quien ha pedido el perdón de sus pecados. Cuando hay pecados en nuestra vida, déjame deciros, hermanos, que Dios no puede escucharnos. Cuando estamos viviendo en pecados, Dios no puede escucharnos si no pedimos perdón de esos pecados antes. Mira conmigo Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59 y versículo número 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Dice, para no oír. Hermanos, de nuevo, es importante que andamos bien con Dios. Que no estamos viviendo en pecados. Sí, de vez en cuando vamos a caer en pecados, pero no vamos a estar viviendo en pecados si estamos andando bien con Dios. Y las oraciones de las personas que están andando bien, Dios puede escuchar, porque los pecados están perdonados y no hay nada entre ellos y Dios. Y Dios puede escuchar bien y puede contestar las oraciones. Entonces, déjame decirles, hermanos, cuando hay algo que está pasando en tu vida, o déjame decir eso, si alguien llega a ti pidiendo la ayuda tuya en oración, debe examinar tu vida primeramente, pedir perdón de los pecados si has pecado, para que puede estar orando por esa persona efectivamente. Y no solamente por ellos, pero por sí mismo también. Ahora, vamos a seguir con los últimos dos versículos de este capítulo 5, para que podamos terminar. Versículos 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este versículo puede aplicar. Yo estaba mirando unos comentarios en cuanto a eso y de verdad había una división. Unos dijeron que eso se aplica a los creyentes y otros dijeron que eso aplica a los incrédulos. Y yo estoy diciendo a vosotros, hermanos, que eso aplica a ambos. A ambos. De nuevo, en versículo 19 dice: hermanos, pues sabemos que está hablando a cristianos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Cada iglesia, estamos hablando de creyentes, cada iglesia tiene personas así en la iglesia. Cada iglesia tiene eso, pero tiene personas que son creyentes, pero no están andando bien. No están andando bien. Ese tipo de persona necesita ayuda de los hermanos piadosos. Necesita ayuda de los hermanos y hermanas de la iglesia para animarlos de hacer lo correcto, para animarlos a regresar a Dios, regresar a la verdad de la palabra de Dios. Este versículo aplica a nosotros como creyentes. Aquí, cuando dice en versículo número
en versículo número 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Eso aplica a los creyentes también. Porque déjame deciros que hay muchos creyentes que no estaban andando bien, que estaba maltratando la iglesia, hablando mal de Dios. Y déjame deciros que Dios no va a permitir eso de uno de sus hijos. Dios no va a permitir que nosotros, los hijos de Dios, hacemos daño a Él ni a su iglesia. Es por esa razón que hay varios creyentes que mueren cada año porque no están andando bien. Y Dios no va a permitirlos hacer daño a su iglesia o hacer daño a su nombre. Hay que tener cuidado, hermanos. Y eso es lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, cuando está hablando acerca de la cena del Señor. Dice, por esta razón, que hay muchos entre vosotros que duermen. Eso está diciendo que han muerto porque tomaron de la cena del Señor mal, indignamente. Dios es muy serio. Él no va a permitirnos como sus hijos a hacer daño a su iglesia. Déjame deciros que ahí donde dice salvará de muerte una alma. Eso no está diciendo que el creyente va a perder su salvación. No, el creyente no puede perder su salvación, pero puede perder su vida aquí en este mundo. Dios va a decir, ya basta, ven acá. Y luego tiene que dar la cuenta a Dios. Pero también eso no solamente aplica a los creyentes, pero también aplica a los incrédulos. Aplica a los incrédulos. Y déjame deciros que la mayoría de las iglesias tienen incrédulos. Tienen personas que piensan que son salvos, pero en realidad, cuando comparan lo que ellos creen en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, no son salvos. Porque están confiando en sus buenas obras, están confiando en su iglesia, están confiando en su religión, en su bautismo o otra cosa. Casi cada iglesia tiene ese tipo de personas. Y si nosotros estamos ahí animándolos a buscar lo que dice la palabra de Dios, a aplicar lo que dice la palabra de Dios a su vida, ¿sabe qué? Podemos ayudar a esa persona a estar salvado de la muerte eterna en el infierno. Puede cubrir una multitud de pecados. Porque cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, sus pecados están cubiertos. Cada pecado. Y doy gracias a Dios por eso. Déjenme deciros, hermanos, un creyente maduro es un creyente que está orando. Está orando en los tiempos buenos, como está orando en los tiempos malos, como está orando en las pruebas, las tribulaciones, las angustias que hay en su vida. Algo increíble. Santiago sabía en el principio de su libro que nosotros pasaremos por pruebas. Empezó en capítulo 1 con las pruebas y terminó con las pruebas. Un cristiano maduro tiene paciencia. Un cristiano maduro está orando cuando hay pruebas en su vida. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este estudio de Santiago. Gracias por cada capítulo, cada versículo, cada palabra que nos ayuda a ser cristianos maduros. Yo sé, Señor, que tú quieres que nosotros crezcamos espiritualmente, crezcamos como hijos tuyos, Señor. Solamente podemos hacerlo aplicando tu palabra a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no olvidar este estudio, sino repasarlo de nuevo, para que nosotros podamos ser cristianos maduros, confiando en ti. Viene lo que viene en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Bueno, con eso hemos terminado el libro de Santiago, el estudio del libro de Santiago. Y primero Dios, muy pronto vamos a estar iniciando otro estudio y voy a estar diciéndoos lo que sería eso un poco más adelante. Pues quiero deciros, hermanos, Dios os bendiga grandemente. Feliz año nuevo. Y no olvides que viene lo que viene en nuestra vida en este año que es por venir. Dios está con nosotros. Si conoce a Él como su Salvador personal, confía en Él. Dios os bendiga grandemente, hermanos.